Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con nuestra reflexión sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Estamos, queridos amigos, estamos con el discurso de San Pablo en el Areópago. Conocemos que a Pablo, después de haber predicado en Berea con sus amigos Silas y Timoteo, están los tres juntos. Posiblemente también está Lucas, ¿verdad? No nos dice aquí directamente, pero en el capítulo 17, versículo 10, esa misma noche los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Se dan cuenta, estas son algunas de las características, ¿verdad? Cuando nos van ubicando. Ahí en Berea no le fue tan bien por situaciones siempre controversiales de lo que Pablo, Silas y Timoteo estaban predicando con respecto a la buena noticia de Jesús, el hablar de Jesús, el hablar sobre todo del cumplimiento del reino de Dios en medio del pueblo, ya la venida del Mesías, su presencia. Entonces, ahora Pablo tiene que huir, lo hacen enseguida viajar hacia Atenas, y mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Entonces Pablo ya está aquí discutiendo de nuevo sobre esta buena noticia de Jesús, porque y después, él que ya se estaba sintiendo, dice, con una indignación, sentía esa indignación, porque encontraba tantos ídolos, dice, en Atenas. Bueno, es así como se nos ubica un poco, se nos presenta la situación en la que Pablo históricamente después es invitado y es llamado también, porque comienza a predicar en las plazas públicas. Y también se va a la sinagoga que tenemos allí en Atenas, ¿verdad? Y desde el versículo 22 comenzamos ya este discurso. Pablo entra en el Areópago, o mejor dicho, en la plaza pública, el Areópago. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando
los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él. No habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Aquí está el Dios creador, el Dios entonces que no necesita verdaderamente de un templo físico, porque su templo es su misma creación, todo el mundo, todo el universo. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida. Entonces es el providente, el que provee, el que da. Es Él el que da toda la vida, ¿verdad? Muchas veces eso nos hace pensar, porque muchos dicen: yo ya no le rezo más a Dios, ya no le quiero más a Dios, ya no me voy a relacionar más con Dios, porque Dios no me hace caso, etcétera, etcétera. Como si fuese que nosotros, ¿verdad?, somos los que le damos la vida. Aquí es todo lo contrario. Te da a explicar Pablo, con una síntesis magnífica, te está diciendo: somos nosotros, las criaturas, quien tenemos necesidad de Dios. No es que Dios tiene necesidad de nosotros. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviese necesidad de algo, ya que Él da la vida a todos, el aliento y todas las cosas, comenzando el nefesh, la esencia, el ánima, ¿verdad? Es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, es lo que nos mueve, ¿verdad? Qué interesante Pablo con esta síntesis y con esta prédica. Recordemos que está fuera de la sinagoga, está con mucha gente, con muchos griegos, atenienses. Recordemos que también Grecia, siempre Atenas, cuna de la cultura occidental, de la razón, del pensamiento. Y entonces aquí Pablo no puede venir con simples mitologías, ¿verdad?, sino que da razón, como dirá después más adelante también San Pedro en su carta. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que nosotros recordamos a la Virgen de la Candelaria. Hoy estamos leyendo al profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Así habla el Señor Dios: yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía que los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Queridos amigos, hoy entonces en esta hermosa fiesta de la Virgen de la Candelaria, también el Señor nos llama a una purificación. Al mismo tiempo ya nos estamos en este tiempo ordinario preparando y mirando un poco lo que vendrá más adelante, cuando será el tiempo justamente desde el miércoles de ceniza y luego todo el tiempo de la Cuaresma. Yo les enviaré justamente a mi ángel, aquel que les ayudará a entrar en la propia conciencia,
entrar en la propia vida para que puedan ser purificados, lavados. Si nosotros hemos vivido el tiempo tan fuerte de la Navidad, es decir, Dios mismo que se ha encarnado, uno de los misterios esenciales y fundamentales de nuestra vida cristiana, cuando entonces de ya esa cara va esa pa yagüero guatajina peñan de yarañe peñan de conazomen va esa pa yagüero guatajina peñan de coebe, y los principios y los valores que el Señor nos ha traído con su nacimiento, que ahora ya se están haciendo realidad en medio de nosotros. Y eso es lo que hoy también nosotros le pedimos a Dios, ser purificados, porque yo les enviaré a mi mensajero, para que purifique sus pensamientos, sus deseos y sobre todo nuestro camino, este camino que nos lleva hacia Dios, el camino de la salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado,
mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores se aman, tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 17, versículo, en este caso el 32. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos, Pablo, hablar sobre esto. Bueno, esta ya es la reacción entonces de la prédica de Pablo con respecto a los atenienses que le están escuchando. Él llega en un momento, ¿verdad?, que va presentando al Dios creador, al Dios providente, al Dios omnipotente, en fin, todas las características de un Dios dueño. Pero la Ñande Yara es Ñande Yara, nuestro dueño, el creador de todo, el que nos da la esencia misma. Fíjense que cuando el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 7 del Génesis, habla de la misma creación, habla del famoso Nefesh, esencia. Peñande Yara Putumarangatu, hoy que a Peñande Pupera sopló en sus narices, pero Peñande Yara y quebrada nuestra esencia. Qué lindo que es. Son expresiones para decirnos que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos la vida, y esa vida que pertenece a Dios. Y entonces es una forma, ¿verdad? Una forma de explicar cómo explicamos la vida, cómo explicamos este dinamismo y cómo explicamos después cuando nos morimos, ¿verdad? Que quedamos inertes, que quedamos ahí como una estatua, que quedamos sin poder mover un solo dedo, nada. Estamos ahí. Yacer y quedarse
duros en ese cajón, ¿verdad? Frío. Bueno, ¿se dan cuenta? Y ante esta realidad, ¿verdad? Uno observa, mira y entiende. Estamos con una cultura, por una parte, una cultura oriental, que es todo el judaísmo, cuando se escribe el Antiguo Testamento, el pensamiento oriental, el pensamiento de la Biblia, Antiguo Testamento. Y luego, ahora le tenemos a Pablo en un areópago que está hablando a unos atenienses a los que apuntan siempre a la razón. Quieren la explicación de todo, el porqué de todo, ¿verdad? Y Pablo les explica también con la razón y les da a entender. Porque ya de, bueno, uno lleva peña ne cambo y teteye, peña ne apuesto, uye, pero ya mañana, ya hendú, lleva ya mindu, ya caná, ya joina. Creo que ya te pecas, estoy con él. Entonces vas a ir descubriendo y vas a ir encontrando ciertas cosas que solamente apuntando a lo trascendente podemos entender. Que la misma razón humana llega, ¿verdad?, hasta cierto punto. Entonces, cuando llega a ese punto, después también apunta a lo esencial y lo fundamental al preguntarse sobre de dónde viene esta propia vida que nosotros tenemos, de la cual disfrutamos, la que nosotros tenemos aquí a disposición de nosotros mismos. Y bueno, y eso es lo que aquí estamos descubriendo, eso es lo que estamos viendo. Pablo insiste, Pablo habla, Pablo predica, Pablo está presentando la buena noticia de Jesucristo. Cumplimiento de lo que Dios siempre había prometido para nosotros, para el hombre, para sus criaturas. Pero nos encontramos aquí en un momento, en el 31, nosotros habíamos reflexionado porque Él ha establecido un día para juzgar el universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de Dios, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Haciéndolo resucitar de entre los muertos. Y aquí entonces nos quedamos varados. ¿Por qué? Porque la razón, ¿verdad?, mira, entiende, sabe. Y la razón no le muestra absolutamente al hombre la razón que se va desarrollando desde una observación concreta, ¿verdad?, de todo lo que es lo físico, lo material, de todo lo que nosotros podemos tocar, palpar, sentir. La razón llega hasta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Y con la muerte, que prácticamente se acaba todo, ¿verdad? A pesar de que hay una búsqueda, también el aspecto filosófico, el aspecto del pensamiento, hay una búsqueda. ¿Qué hay más allá? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos deseando, verdad? Y sin embargo nos encontramos aquí interesantemente que al hablar de resurrección les dice Él mismo que Él ha destinado y acreditado a Jesucristo delante de todos, haciéndolo resucitar entre los muertos. Y viene nuestro estudio del día de hoy. Al oír las palabras de resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Aquí está el gran misterio, queridos amigos, que justamente Pablo está presentando al hablar del Dios desconocido. ¿Quién es este Dios desconocido? ¿Quién es este Dios a quien nosotros predicamos? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pródigo de Valencia a Almería. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti
labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre este hermoso pasaje, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Estamos con el versículo 32. Recordemos que se insiste mucho al oír las palabras resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre todo esto. Queridos amigos, el hecho de la resurrección no es lo más fácil, sobre todo, entenderlo desde la razón humana. Aquí entramos en el plano de la fe, ciertamente. Y como los griegos están muy metidos, es una religión de la razón, de la reflexión. Y entonces nos quedamos ahí, a pesar de que hay una tendencia, ¿verdad?, hacia lo trascendente. Entonces el énfasis de la resurrección es importante. Y Pablo vio la resurrección de Jesús como la seguridad de la vida del hombre, la resurrección. Resurrexi de por sí que decía ñacapoa, darle sentido a nuestra vida. Eso quiere decir resurrección. Y entonces, con la seguridad verdaderamente dando fe, lo que él también ha experimentado con la presencia de un Dios que lo transforma y que lo cambia, demostrando que Jesús mismo, sus enseñanzas y sus trabajos fueron aprobados perfectamente por Dios. Es decir, en Jesús, por eso decimos que se realiza el plan de salvación. Peñandillara, hoy potaba de Peñandillara, Homo sarambiseba ekue, ñande ñame, ñande atiguasube, ñande sociedad, ñande rogapube, ñande familia. Entonces, eso es lo que ahora entonces Pablo llega a entender. La presencia de Jesucristo, la realización, esa obediencia total a Dios
dentro de sus designios y dentro de su voluntad, porque no nos olvidemos que lo esencial y lo fundamental que aquí se está procurando transmitir, dar, hablando del cumplimiento en Jesucristo del reino de Dios, es lo que Dios tiene prometido para el hombre, que es, ¿qué cosa? La recuperación de la dignidad del hombre, la recuperación de la dignidad de la sociedad, la recuperación de nuestra vida, es decir, ser felices. Ñandego, ñañeje no iba a cuepe ñande yarareje, ñande no iba a cuepe para ser felices. No podemos vivir en la infelicidad. La ñandeña y coina la ñandero base, ñandero bapucuna, ñaño entendé, ñaño anairo, ñaño canay, ñaño huepoti, ñande sornesto, ñande yapú, ñamonda, ñandera pichabe, ñamon boriajú, ñamon boyo, güera pecalle, lleva, pelleje sape, cuchac, bachare, mose, pecalle. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí la cosa no está funcionando. Quiere decir que algo está fallando. Por eso yo dije en otra de las reflexiones, ¿verdad? Si el hombre hace 50 millones de años, según los estudiosos nos dicen así, que se puso de pie, el hombre erguido, resurrexit, eso quiere decir levantarse. Daje la Argentina, oñetindega, ¿verdad? El hombre tiene que mirar siempre hacia adelante, mirar qué es lo que viene. Ciertamente que mi presente es lo que me ayuda a tomar las decisiones del momento. Pero se dan cuenta que ese presente prácticamente nunca existe, porque en la medida en que voy tomando decisiones, eso que va pasando ya va quedando donde, al pasado. Y el pasado, decimos, el pasado es pasado, ya ñande lleva. Ñapunuma ese, ya sabama. Pero sin embargo, nuestro pasado también tiene mucho que ver, porque en la medida en que yo hago un buen pasado, hace que mi presente pueda avanzar. Y desde ese pasado yo tengo la base para proyectar mi futuro. O si no, ese mismo tiempo, se dan cuenta que es pensamiento que está haciendo Pablo aquí de una manera bien filosófica. Ateniense cuerandina. Entonces le habla de una resurrección, resurrexit, levantarse, devolver la dignidad al hombre. Aquí está, dice. Esta es la buena nueva de Jesucristo. Esta es la resurrección. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Dios le ha sacado al hombre caído. A cada uno de nosotros que podamos estar en la depre, que podemos estar en el cualquier huiroreía, en el pecado, en el desánimo. Sin embargo, aquí está, dice, a través de esto nos quita entonces del mal. Así que, queridos hermanos, es importante y la veía cuando está hablando de la resurrección de los muertos. Solamente que tenemos que entender qué es lo que los atenienses entendían cuando Pablo les estaba predicando y anunciando a Jesucristo como resucitado de entre los muertos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas, y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto, las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús.
A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto. Pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios. Y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes. Sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios. En especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día. En la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día. Y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices. Algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí, Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto. Pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? Oh, ¿él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, Él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en Él y seguirlo. Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que Él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas. Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa,
barbacoa, otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que, cuando surja, podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti?
toma mi corazón. Rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, en el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón. Rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, ¿de qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz en Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hoy el versículo 32. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. El enfoque de Pablo ciertamente es sobre el resurrección. Recuerden que la resurrección es lo que responde a lo de Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Génesis capítulo 3, mirándolo bien, hay que mirar bastante bien este capítulo y los versículos. El versículo 5, el hombre que quiere ser como Dios, la tentación en síntesis, si tú comes de este fruto serás como Dios. Después también la tentación de por sí, todo lo que nos rodea, la misma naturaleza se nos vuelve tentación. Entonces, ahí está el problema. ¿Se acuerdan los obispos de la década del 60, 70? Sobre todo se insistía mucho en el aspecto social, ¿verdad? Social. Porque esta es la razón, ¿verdad? Porque somos comunidad ante un avanzado egoísmo, capitalismo, ¿verdad? Entonces lo que me interesa es el fin. Y entonces los medios son justificados. A mí no me interesa. Y miren que esa influencia hasta ahora nosotros tenemos de gran manera. ¿Por qué hay mucha gente que roba, verdad? ¿Por qué hay mucha gente popindá, pocané? ¿Por qué hay así privilegios y después encima hacemos leyes para volver a tapar o esas cosas? Sabiendo bien que está mal, ¿verdad? Está mal, muchas de esas cosas que están mal. Nosotros pues queremos arreglar con cosas que infectan más a la sociedad.
Yo recuerdo una vez escuchando, ¿verdad?, a un sacerdote decir, ¿verdad?, es como que me corté aquí, ¿verdad?, me corté con el cuchillo. ¿Y cómo quiero solucionar? Pero oye, hay porque yo lo que sé. Entonces quiero tapar eso y dice, agarro tierra y le meto ahí tierra para bueno, ella sí la tuya muy bien, muy ese. ¿Qué vas a hacer? Vas a infectar, vas a producir tétano, ¿viste? Entonces ese mal se vuelve peor. Y eso es lo que nosotros muchas veces queremos hacer, ¿verdad? Con leyes que nos justifican absolutamente el mal que estamos haciendo. Entonces aquí, cuando Pablo te está hablando del resurrexit, te está hablando de un mirar hacia adelante. Porque entonces nunca nunca vas a salir de tu pozo. Porque vos siempre estás mirando ahí y mirás al fondo de tu pozo, allá. Y para vos existe solamente ese pozo. Entonces, si miras, te das cuenta que había sido alrededor. Hay muchas otras posibilidades hermosas que Dios nos ofrece y que tenemos que saber utilizarlo. Porque todo lo que nos rodea, todo lo que Dios nos dio como creación, queridos amigos, es un don maravilloso de Dios que nos da en préstamo mientras nosotros estamos aquí viviendo en este mundo. Anga, ñamanorire, pendemando atalle, UPB, ella la ninde zapato, penderamo a enendie. Y cierto, nuestro cuerpo queda hasta nuestro cuerpo, nosotros mismos. Vuelve a la tierra, Dios te prestó durante estos años de tu vida. Mañana, esto que vos estás utilizando, lo utilizarán otros. Otros estarán utilizando. Incluso es lindo, ¿verdad? Porque ya que estamos aquí con los griegos, ¿verdad?, la filosofía, los atenienses que reflexionan, miren, aquí es ese préstamo que Dios hace de la misma naturaleza al hombre. Y nosotros al final lo vamos a devolver todo. Algún filósofo y algún científico decía que al final de cuentas todo es energía, ¿verdad? Es la energía que nos hace mover. Es esa energía de Dios que nosotros recibimos. Nosotros pues le llamamos alma, cuerpo, ¿entienden? Entonces esa es la vida y el regalo más lindo que hemos recibido de parte de Dios. Aquí Pablo les está hablando directamente de la resurrección de los muertos. Pero tantas veces también nosotros, dicen, nos burlamos. Uno se burlaba. Va de la resurrección. ¿Qué significa eso, verdad? ¿Qué significa la vida de Dios en nosotros y en ese puntito que tenemos que dar, ese granito de arena para hacer crecer nuestra sociedad, nuestra propia familia? Peñan de Ateguazú lleva. Nuestra comunidad tiene que crecer gracias a esta fuerza resurreccional. Por eso es que Pablo está convencido. Y esta es la base de todo. Muy bien, queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre a mirar hacia adelante, a resucitar verdaderamente, ser hombres resucitados. Y que no tengamos esta actitud de los atenienses que piensan que con la razón llegan a todo y sin embargo no entienden lo esencial y lo fundamental que es la vida de Dios, la vida de la felicidad, la vida de una realización plena como comunidad. Y entonces simplemente dicen, otro día te oiremos hablar sobre esto. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.